Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos por aquí hoy, porque les traigo un tema que sé que les va a encantar, uno de esos que nos gusta tanto comentar, analizar y por supuesto debatir los celos en el mundo de las celebridades. Y no cualquier celos, los celos de Serkan Ayolu. Prepárense porque la farándula turca está que arde, y yo, aquí para contárselo. Para los que aún no lo conocen, Serkan Ayolu es un actor turco súper talentoso y por supuesto guapísimo. Es conocido por sus roles protagónicos en series que han conquistado corazones alrededor del mundo, como Amar es Primavera y Alka. Su carisma y talento lo han convertido en uno de los galanes más queridos de la televisión turca. Y claro, su atractivo físico, ay amigos, es innegable. Pero la otra protagonista de esta historia es nada más y nada menos que Özge Gürel. Sí, su CEO estrella en Amar es Primavera, y lo más importante es su esposa en la vida real. La química entre ellos en la serie era palpable y afortunadamente, esa chispa traspasó la pantalla y se convirtió en un amor verdadero. Özge es una actriz talentosísima, con una belleza natural y una personalidad encantadora. Su complicidad con Serkan es evidente tanto en la vida profesional como en la personal. Y justamente el tema de hoy va a girar en torno a una reacción muy particular de Serkan, una reacción que podríamos catalogar como celosa. Así es. Y créanme, la reacción de Özge imperdible. ¿Listos para sumergirnos en este chismecito de farándula? Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, porque aquí en mi canal no nos perdemos nada. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo y dejen su like si ya se están emocionando con lo que se viene. Así me ayudan un montón a seguir creciendo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de este chismecito. Bien, ahora sí arranquemos con la historia. Todo comenzó como suele pasar, en un evento público. Estaban Serkan y Özge guapísimos, elegantes como siempre. Ya saben, posando para los fotógrafos, sonriendo, el amor irradiando por todos lados. Pero, oh sorpresa, apareció en escena algo que aparentemente no le hizo mucha gracia a Serkan. La situación fue la siguiente: Özge, como una actriz profesional y sociable que es, estaba charlando con un colega, un compañero de trabajo. Este colega en particular, es alguien con quien Özge ha compartido proyectos y probablemente tiene una relación amistosa y profesional. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Es lo que se espera en el mundo del espectáculo, donde las relaciones interpersonales son fundamentales. Los actores y actrices necesitan construir redes, mantener buenas relaciones con sus compañeros y mostrarse accesibles. Pero la mirada de Serkan. Ay amigos, la mirada de Serkan. Esa mirada, fue el detalle que lo cambió todo. Fue una mirada que no necesitó palabras, de esas que te dicen todo, sin que una sola palabra sea pronunciada. Una mirada que combinaba un ligero desconcierto, una sutil incomodidad y, vamos a decirlo, una pizca de celos. Sí, lo dije. Celos. Y no me da miedo decirlo. Y es que, seamos sinceros, todos hemos sentido celos alguna vez. Es algo humano, algo que nos pasa a todos, independientemente de si somos famosos o no. Los celos, en su justa medida, son una emoción natural que surge del miedo a perder algo que valoramos, en este caso, el amor y la compañía de nuestra pareja. Es una emoción compleja que puede estar relacionada con la inseguridad, la baja autoestima, la falta de confianza en uno mismo o en la pareja, o simplemente con el miedo a la soledad. En este caso, al ver a su esposa, la mujer que ama, charlando animadamente con otro hombre, la reacción de Serkan fue natural. Es comprensible que al ver a su pareja interactuando con otra persona, especialmente si esa persona es del sexo opuesto, se despierte una pequeña sensación de inseguridad o de posesividad. Es algo instintivo, algo que en muchas ocasiones ni siquiera podemos controlar. Por supuesto, no hubo escenas dramáticas ni gritos, ni nada por el estilo. Serkan es un hombre educado, maduro y sobre todo, sabe controlar muy bien sus emociones. Es un actor y por lo tanto está acostumbrado a mantener la compostura en público, a manejar las situaciones con profesionalismo y a evitar los escándalos.
No es el tipo de persona que haría un numerito en medio de un evento. Pero la expresión en su rostro lo delató por completo. Los fotógrafos, que son unos maestros en captar estas sutilezas, no perdieron detalle. Ellos son expertos en observar, en leer entre líneas, en captar los momentos que revelan las verdaderas emociones de las personas. Y en este caso no se les escapó nada. Las fotos y vídeos de ese momento se hicieron virales en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Todos querían saber qué había pasado, qué había sentido Serkan. Las imágenes mostraban claramente esa ligera tensión en su mirada, esa pequeña mueca que delataba su incomodidad. Era una mirada que decía, ¿quién es ese hombre? ¿Por qué le sonríe tanto a mi esposa? ¿Está pasando algo que yo no sé? Pero al mismo tiempo la mirada de Serkan también transmitía respeto, cariño y admiración por Özge. No había rastro de ira ni de resentimiento. Era simplemente la reacción de un hombre que ama a su mujer y que por un instante sintió un pequeño pinchazo de celos. Ahora bien, ¿qué hizo Özge? Ahí es donde la cosa se pone interesante. La reacción de Özge fue simplemente perfecta. Con una sonrisa encantadora, un guiño cómplice y una naturalidad envidiable, se acercó a Serkan, le dio un abrazo, y con un gesto sutil, pero lleno de significado, lo integró a la conversación. Una maestra. Özge, con su actitud, dejó claro que no había nada de qué preocuparse. Demostró una vez más la solidez de su relación con Serkan, la confianza mutua que existe entre ellos y la madurez con la que enfrentan este tipo de situaciones. No necesitó explicaciones, ni excusas, ni justificaciones. Con un simple gesto, lo tranquilizó y le hizo saber que todo estaba bien. Bravo, Özge. Y es que creo yo que la clave de una relación exitosa, sobre todo en el mundo del espectáculo, donde las tentaciones y las situaciones comprometidas son constantes, es la comunicación, la confianza y el respeto. Y por lo que hemos visto, Serkan y Özge tienen todo eso. Han demostrado ser una pareja sólida, que se apoya mutuamente, que se respeta y que confía el uno en el otro. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Es la base para resolver los conflictos, para expresar los sentimientos y para fortalecer el vínculo. Hablar abiertamente sobre los celos, sobre las inseguridades y sobre las preocupaciones, es esencial para construir una relación saludable y duradera. La confianza es otro pilar fundamental. Confiar en nuestra pareja significa creer en sus intenciones, en su lealtad y en su amor. Es no dudar de sus sentimientos, es no dejar que la inseguridad nos controle y es saber que podemos contar con ellos en cualquier situación. Y el respeto es, quizás, el ingrediente más importante. Respetar a nuestra pareja significa valorar sus decisiones, sus opiniones, sus sentimientos y su individualidad. Significa no intentar controlarlos, no invadir su espacio personal y no juzgarlos. Respetar a nuestra pareja es amarlos por lo que son, con sus virtudes y con sus defectos. ¿Pero por qué creo que la reacción de Serkan es imperdible? Porque nos muestra, de manera muy genuina, que hasta las celebridades más perfectas, más guapas, más famosas también sienten celos. Y eso, de alguna manera, nos hace sentir más cerca de ellos, más humanos. Nos recuerda que detrás de esa fachada glamorosa, hay personas con sentimientos, con emociones, con inseguridades. Son personas de carne y hueso que experimentan las mismas emociones que nosotros. Y la reacción de Özge, por otro lado, nos da una lección de cómo manejar este tipo de situaciones con elegancia, con madurez y sobre todo con amor. Su actitud nos enseña que en una relación, la comunicación y la confianza son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Nos demuestra que con amor, con paciencia y con comprensión, podemos superar cualquier desafío. Es importante destacar que este tipo de situaciones no necesariamente indican problemas graves en la relación. Los celos, en dosis moderadas, pueden incluso ser algo normal y hasta saludable, ya que demuestran interés y preocupación por la pareja. El problema surge cuando los celos se vuelven obsesivos, destructivos e impiden el bienestar y la felicidad de ambos. Los celos obsesivos pueden manifestarse de diferentes maneras: control excesivo, revisión del celular, interrogatorios constantes, aislamiento social, acusaciones infundadas y, en casos extremos, violencia física o verbal. Este tipo de celos, por supuesto, no son saludables y requieren ayuda profesional. En este caso, creo que lo de Serkan fue más un reflejo de su amor y protección hacia Özge, más que una señal de inseguridad o desconfianza.
Fue simplemente una reacción humana ante una situación que por un momento le generó un pequeño malestar. Y la respuesta de Ozge, como dije, fue perfecta, demostrando que entre ellos hay un vínculo fuerte y una complicidad que los ayuda a superar cualquier desafío. Su gesto de acercamiento, su abrazo y su inclusión de Serkan en la conversación fueron la clave para disipar cualquier duda y para fortalecer aún más su relación. Es importante recordar que las relaciones, incluso las de las celebridades, no son perfectas. Todas las parejas enfrentan desafíos y los celos son una emoción que en mayor o menor medida, todos experimentamos. Lo importante es cómo manejamos esos celos, cómo los comunicamos y cómo los superamos. En el caso de Serkan y Ozge, parece que han encontrado la fórmula perfecta. Su relación se basa en la confianza, en el respeto, en la comunicación y, por supuesto, en el amor. Y eso es lo que los convierte en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? ¿Creen que la reacción de Serkan fue justificada? ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes en su lugar? ¿Y qué les pareció la respuesta de Ozge? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No se guarden nada. Quiero saber qué piensan. ¿Creen que la reacción de Serkan fue simplemente un gesto de protección hacia su esposa? ¿O ven alguna señal de inseguridad? ¿Y qué opinan de la actitud de Ozge? ¿Fue la reacción ideal? ¿O creen que pudo haber hecho algo diferente? Además, me gustaría saber qué otras parejas famosas les interesan para analizar sus relaciones. ¿Hay algún otro famoso o famosa a la que les gustaría que le echáramos un vistazo? ¿Alguna pareja que les parezca especialmente interesante o que genere controversia? Déjenmelo saber. Estoy abierto a sugerencias. Me encanta explorar las relaciones en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no duden en compartir sus propias experiencias. ¿Alguna vez han sentido celos en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Compartir nuestras historias nos ayuda a aprender, a crecer y a entender mejor las complejidades de las relaciones humanas. Bueno, familia, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Hemos repasado la reacción de Serkan Ayolu ante una situación que despertó sus celos, y cómo Ozge Gürel manejó la situación con tanta gracia y madurez. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. En resumen, una pequeña dosis de celos, una respuesta llena de amor y confianza, y una lección sobre la importancia de la comunicación en una relación. Y todo esto aderezado con un toque de glamour y farándula. Perfecto. No puedo dejar de mencionar lo importante que es la privacidad en las relaciones. En un mundo donde todo se comparte en las redes sociales, es fundamental proteger nuestra intimidad y respetar los límites de nuestra pareja. No todas las situaciones deben ser expuestas al ojo público, y a veces, es mejor resolver los problemas en privado, sin la presión de los medios y de la opinión de los demás. Muchas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura y por ser parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos aquí, siempre es un placer. No olviden dejar sus comentarios, sus likes y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Así me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.